Quiero leer Génesis capítulo 37, versículo 1 en adelante. Traigo un tema muy interesante y que nos va a edificar a todos. Génesis capítulo 37, versículos 1 en adelante, dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Gloria a Dios, que el Señor añada bendición a su palabra, salud y crecimiento. Yo he titulado el tema de este momento: Dios cambiará tus vestidos. Y he tomado Génesis capítulo 37, la historia de José y su familia. Dice así, versículo 1: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. La tierra de Canaán era la tierra prometida, por eso estaba bien, porque estaban en la tierra que Dios le había dado a ellos para que vivieran. Es decir, que en el mismo momento en que uno se ve habitando y estando en el medio donde Dios nos ha colocado, entonces ahí vamos a ser bendecidos. Si usted se mueve del lugar de donde Dios lo tiene, entonces va a tener problemas, porque la lluvia de Dios no puede caer en una tierra extraña. Dice: habitó Jacob. Ese término, habitar, ese verbo, en tiempo pasado, habitó, significa que se estableció. Y por ahí comienza la victoria grande, después de saberse que estamos en el lugar correcto. Lo segundo que debemos determinar y tener conciencia es de estar establecido. La palabra establecerse significa fundamentarse. Cuando una persona no tiene fundamento, no tiene estabilidad, pues es fluctuante. Es una persona que hace una vorágine de cosas y a la final no llega a ningún lado. Entonces, lo que tenemos que entender acá es que debemos tener ese principio bien claro en nuestro corazón, y es de establecernos. Cuando nosotros somos estables, entonces todas las cosas se estabilizan. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, que necesitamos estabilidad para poder asegurar la bendición. Dice que había morado Jacob
en la tierra donde había morado su padre. O sea, el padre le dio ejemplo, número 1, de estar en el lugar correcto. Número 2, de establecerse. La estabilidad la recibió de su padre. Ese principio de la estabilidad la recibió de su padre. Cuando los padres son estables en sus emociones, en su carácter, en su vida, entonces sus hijos van a heredar esa bendición de la estabilidad. Dice, había morado en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Es decir, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la promesa, la tierra que Dios juró a Abraham que le daría. Mira cómo dice el versículo 2 de Génesis capítulo 37. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Es decir, que la familia de Jacob, óigame bien, hizo historia. Mira cómo dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Nosotros fuimos llamados a hacer historia. Nuestra familia tiene que hacer historia. Y yo creo eso firmemente, de que sus hijos y los hijos de los que creen en Dios están estabilizados y fundamentados en la palabra, en la promesa de Dios, en una relación firme, personal, constante con Dios, pues sus hijos van a hacer historia. Los hijos van a ser artistas, van a ser pintores de renombre, van a ser escritores de fama mundial, van a ser cantantes, adoradores, van a ser ministros del evangelio, apóstoles, profetas, evangelistas de renombre. Y cuando digo de renombre, lo digo para la gloria del Señor. La Biblia dice que todo lo que se haga, hágase como para Dios y no para los hombres. Entonces, es decir que usted, entiéndame, Dios está llamando al pueblo del Señor a salir del anonimato, de lo etéreo, de lo común, y romper ese celofán de las limitaciones, porque con Dios todo lo podemos. Entonces yo creo que cuando tú te vayas, tus hijos van a ser los gerentes del banco, van a ser empresarios, van a ser gente de bien, van a tener un hogar estable, un matrimonio sólido, unos hijos sujetos a la palabra, caminando en la ruta del Espíritu. Eso es lo más grande que hay. La mayor herencia que le podemos dar a nuestras generaciones es el camino de Jesucristo. Dice, y esta es la historia de la familia de Jacob. Jacob, el patriarca, el hijo de Isaac. Dice, José, siendo de edad de 17 años, está hablando de José. José significa Dios añade. Cuando una persona camina en estos fundamentos, Dios comienza a moverse en gloria y empieza a añadirle. Este es el resultado de buscar el reino de Dios primero y toda su justicia. Y las añadiduras te serán agregadas. Dice, siendo José de edad de 17 años, o sea, era un adolescente. Este es un llamado de Dios a la juventud. Dios llamó a la juventud para que hiciera historia, para que marcara la historia, para que marcara las naciones, como ese joven Edward Robert, que en Europa, un jovencito, un adolescente, sacudió Europa con un avivamiento. Entonces, David era un adolescente y tumbó un gigante. Yo creo que este es un llamado divino a la juventud de la iglesia y a la juventud de las naciones, que busquen a Dios y pongan este sistema antivalores de rodillas delante del Señor. Es un llamado a la juventud. Dios está levantando un apostolado juvenil para traer a los jóvenes de la universidad y postrarlos a la cruz de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que nuestra juventud sea una juventud con mucha sal. La sal todo lo afecta, la sal, el aceite todo lo toca y lo transforma. Que la juventud sea un agente transformador, que sea la referencia de una vida mejor. Dice así, y este joven José de 17 años apacentaba las ovejas con los hijos de Bila apacentaba las ovejas con sus hermanos,
y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa. Es decir, que este era un joven, pero era un joven pastor. Yo sí creo que Dios está levantando jóvenes en el ministerio, ese ministerio renovado, fresco. Dios los está levantando porque ya muchos ya estamos declinando, estamos cruzando ya la esquina última del ministerio. Pero Dios está levantando una nueva generación, pero que sea movida y alimentada por los ejemplos correctos, por la visión del verdadero reino de Dios. Dice que él apacentaba a las ovejas con sus hermanos. Es decir, que sus hermanos también eran pastores. Oye, qué lindo cuando una familia es sacerdotal, es ministerial. Ahora, hay jóvenes, hay muchachos que después que los padres le enseñan la palabra, le dan ejemplo, y cuando están grandes, bueno, se descarrían y se vuelven el diablo, pero ya no es culpa de los padres le dieron un ejemplo, los padres ya cumplieron con Dios y con ellos, pero sigue estando firme una promesa: yo salvaré a tus hijos. ¿Cómo lo va a salvar? No sé, pero Dios lo salva. Ahora, dice que él estaba con los hijos de Bilha y de los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. El padre tenía 3 mujeres. La mamá de José y los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa. Qué tremendo. Y dice, Bilha significa oveja. La oveja significa Bilha. También significa la madre o también significa la noche. Mira lo que significa Bilha. Zilpa significa débil. La otra mujer de Jacob significa débil o significa frágil. Es decir, que los hijos de Bilha eran hijos de la noche. Nosotros somos hijos del día. Y los hijos de Zilpa eran hijos engendrados en una debilidad, en una fragilidad. Es decir, que la madre de ellos no era una mujer que tenía la fortaleza en Dios. Y eso fue lo que nacieron, mire, hijos de malos testimonios. Y dice aquí, y José informaba a su padre de las malas acciones, de la mala fama de sus hijos, de sus hermanos. Es decir, que tenía mala fama. Aquí hay gente que tiene mala fama. Hay gente que, hay un dicho que dice, cría fama y acuéstate a dormir. Tienen una mala fama, levantaron una estela de un criterio, un concepto que tiene la gente de ellos que no va a cambiar nunca, porque la Biblia dice que la afrenta nunca será olvidada. Entonces, dice que este joven José le informaba a su padre, no era que era un chismoso, sino que él no alcahueteaba vagabunderías. Él no porque si él se hubiera callado, hubiera alcahueteado sin vergüenzura. Entonces, ¿qué pasa con este joven? Él le decía a su padre, padre, mira lo que están haciendo esto. Están metiendo el reggaetón en la iglesia. Padre, mira esto, están haciendo aquello. ¿Por qué? Porque él quería limpiar o mantener el testimonio de su familia. Tenemos que preocuparnos por el testimonio de la iglesia. La Biblia dice que la santidad conviene a la casa. Dios es un Dios santo y se mueve en un lugar donde hay santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces estos muchachos dicen que lo aborrecían. Ahora, su padre lo amaba más que a ellos. ¿Qué problema cuando hay ese desbalance en cuanto a la distribución del amor? Los padres no pueden amar a uno más que a otro. Ni este pequeño porque es el último, no. Tenemos que amar a todos por igual. Igual en la iglesia no se puede amar a uno más que a otro. Al que diezma más, al que no diezma, al que diezma menos. Tenemos que amarlos a todos porque eso nos llamó Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención, que su padre lo amaba más que a sus hermanos y le hizo una túnica de diversos colores. El padre mismo con su mano le elaboró una túnica para cubrir su hijo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los padres espirituales, los ministros del altar, los padres en el hogar, las personas que tienen la autoridad en la casa, en el ministerio. Tenemos que movernos, tener manos limpias, unas manos prodigiosas para que podamos manufacturar, fabricar mantos para cubrir a nuestras generaciones, nuestra familia.
Bendito sea el Señor. Dice que le hizo un manto de diversos colores y era distinguido, el padre lo distinguió de sus hermanos. Ahora, ¿por qué le pusieron un manto de colores a él? Porque sus hermanos no lo merecían, porque tenían mala fama. Entonces Dios es un Dios que honra al que le honra. Eso lo dice la Biblia, 1 Samuel 2:30. Yo dije, tu descendencia estaría siempre delante de mí. Ahora, así dice Jehová, nunca yo tal haga, sino que yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian los tendré en poco. ¿Tú sabes lo que significa que Dios tenga en poco a alguien? Mire, eso es peligroso. Entonces, Dios le usó a su padre para que le hiciera un manto de diversos colores, porque este hombre tenía testimonio. No es que Dios hace acepción de personas, sino que Dios honra al que le honra. Y dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a ellos, aborrecían a José. Lo aborrecían. Porque muchas veces lo que Dios ha puesto sobre una persona, no todo el mundo se va a alegrar. Hay gente que te van a aborrecer por el manto que Dios puso sobre tu vida. Un manto que ellos no tienen, no porque Dios no los ame, sino porque no buscan al Señor, porque Dios no va a poner un manto de gloria sobre un cuerpo lleno de concupiscencia, lleno de mala fama, de mal testimonio. Olvídese. Dios no va a poner los recursos de tesoro en la mano de alguien que tiene ambición al dinero, porque se lo va a llevar el diablo. Va a empezar a meter la mano en la bolsa del Señor. Dice que lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hermano, usted tiene que entender cuando alguien lo aborrece por causa del manto, porque no te toleran. Te patean, o sea, te hablan golpeado, y tú sientes que no hay ese feedback, no hay esa armonía que debe haber en el espíritu. Como dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Pero cuando existe esto, tú sientes que no te quieren, te aborrecen, o aunque no te lo digan en tu cara, tú lo sientes en el Espíritu, porque para eso hay dones del Espíritu Santo, el don de discernimiento del Espíritu. Entonces dice que no podían hablarle pacíficamente. O sea, la gente que no tiene paz no puede hablar pacíficamente. La gente no puede dar lo que no tiene. Y dice, y soñó José un sueño. Mire, le pusieron el manto. La gente lo aborrecía, a sus propios hermanos. Sin embargo, él soñaba. ¿Por qué? Porque el odio, el aborrecimiento, la falta de paz hacia nosotros, ese golpear del espíritu hacia nosotros, no nos va a quitar la capacidad de soñar. No pierda la capacidad de soñar, sigue soñando, que es una de las promesas de los últimos días, que los ancianos tendrían sueños y los jóvenes visiones. Hay una diferencia entre sueño y visión. En el sueño Dios te revela los planes, en la visión Dios te da la naturaleza para que los planes de Dios puedan ser concretados. Hay gente que tiene los sueños de Dios, pero si no tiene la naturaleza de Dios, no puede llevarla adelante, porque se va a quedar simplemente en sueño. Y se convertirá hasta en una pesadilla y te vas a frustrar, a menos que tengas la naturaleza de Dios. Cuando Jesús lo envió a los discípulos de 2 en 2, en Mateo capítulo 10, dice que le dio la autoridad. No solamente le dio el proyecto, vayan a hacer esto, sino que le dio la autoridad. Ahí está asentado o tipificado sueño y visión. Dios te dice qué es lo que tienes que hacer, pero te da la naturaleza para hacerlo. No es tu naturaleza, es la de Dios. Entonces, dice aquí que esto le tenía un odio terrible, y eso da lástima, porque cuando tú tratas de hacer las cosas bien, y yo entiendo que la Biblia dice que el que quiera vivir piamente o piadosamente padecerá persecuciones. Bueno, gloria al Señor. Y dice que él soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. Mire, el primer error de José, contarle los sueños espirituales a un camión de carne. Una persona que está en esa naturaleza, como los hijos de Bila y de Silpa, no pueden manejar el lenguaje espiritual, porque el carnal no puede discernir las cosas que son del espíritu, no las puede entender, para él son locura. Entonces cometió el error. Nunca cometas el error de
de abrir tu tesoro espiritual a los pies de alguien que tiene los pies de barro. La gente carnal nunca te va a entender. Tú te das una visión, una revelación que es de Dios, que sea de Dios. Dios me mandó que fuera a tal lugar a predicar. Si esa persona es un camión de carne, o es una pelota de carne, te va a decir, no, eso fue que comiste muchas habichuelas y te acostaste full de picapollo. ¿Quién va a creer que tú vas a...? Entonces hay gente así, como los hijos de Bila y de Silpa, que nunca te van a apoyar. Nunca van a creer que tú puedes salir adelante en Dios. Pero Dios sí cree en ti. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Bueno, culpa de él. ¿Por qué? Porque ellos eran sus enemigos. ¿Cómo tú le vas a contar tu buena nueva a un enemigo? Él nunca se va a alegrar de eso. Hay que ser sabio. El espiritual guarda todas las cosas. María guardaba todas las cosas en su corazón. Ahora, y dice, y le dijo, oí este sueño. Él soñó que había unos manojos, estaban recogiendo manojos, y los manojos de sus hermanos se inclinaban delante de él, y el manojo de él estaba firme. Y entonces cuando le contó eso, ellos lo aborrecieron. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo en el sueño que él estaba firme en Dios, y aquellos hermanos de él estaban inclinados, estaban doblados. Hay creyentes doblados que no se han mantenido firmes en el manojo de la fe y terminan claudicando, y Dios le da una palabra y le dice que tiene que levantar una congregación, y lo primero que piensa, ¿cómo lo hago? No tengo dinero en los bloques. ¿Dónde compro el cemento? No tengo dinero. Entonces termina yendo donde un político, ahí tocándole la puerta al alcalde o al gobernador para que le dé mire hermano, no cometa ese error. Si Dios te llamó a ti a levantar una obra, Dios es responsable. No hay nadie más responsable que Dios. Dios honra a todos aquellos que Él llama, Él se hace responsable de ellos. Entonces, y lo aborrecieron por ese otro sueño. Y de paso soñó otro sueño porque era tremendo, era un soñador. Dios quiere gente soñadora, pero que le den el paso de visión y de fe a sus sueños, para no quedarnos en fantasía. Y dice que soñó que había la luna y el sol y las 11 estrellas se inclinaban ante él. Y se lo cuenta a su papá y se lo cuenta a sus hermanos. Y sus hermanos lo aborrecieron y su papá lo reprendió. ¿Y qué culpa tenía José de tener ese sueño? ¿Qué culpa tiene uno de tener un ministerio? ¿Qué culpa tengo yo de que Dios me haya dado un mensaje de exhortación? Porque Dios quiere la iglesia limpia, que se limpie el altar, que se limpie el hogar, que se limpie la nación. Bendito sea el Señor. Y dice que lo exhortó, lo reprendió. El padre, en vez de apoyarlo, lo que hizo fue reprenderlo. ¿Y por qué no reprendió a los hermanos de él, a los otros hijos que eran unos bandidos? Va a reprender a este hombre que estaba soñando sueños de Dios. ¿Por qué no reprendió a los hijos de Bila y de Silpa? Gloria a Dios. Entonces sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Oye, el padre meditaba. Y dice la Biblia que ellos planificaron destruirlo, vamos a matarlo. Y una vez José salió a buscar a sus hermanos, estaban lejos, y los hermanos dijeron, ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Porque el diablo quiere que la gente que sueña, que tienen el propósito de Dios, que son la vasija depositaria de la gloria de Dios, nos quiere matar, te quiere matar, me quiere matar, quiere destruir a aquellos que tienen el plan de Dios, que lo están ejecutando. Dice que lo agarraron y lo tiraron en una cisterna. Gloria a Dios que no se ahogó porque la cisterna estaba seca. Lo echaron en una cisterna y por eso no se murió, porque la cisterna estaba seca, no tenía agua. Y yo quiero decirle, hay mucha gente cayendo en cisterna seca. Hay mucha gente ahora mismo en el mundo entero congregándose en iglesias que son cisternas secas, donde no hay agua del Espíritu,
donde no hay ese avivamiento verdadero, el que dice la Biblia, una relación verdaderamente con Dios. Y por eso se están muriendo. Mucha gente como José están cayendo en cisternas secas. Y años van y años vienen y el mismo terrón seco ahí. Ni para adelante ni para atrás, y ahí sepultado en una silla, y ahí se le van la vida y seco. Y Dios quiere traer un avivamiento. Dios quiere llenar las congregaciones de su presencia. Bueno, lo que pasa es que un hermano de él le salvó la vida. Abogó por él. No vamos a matar. Pasaron unos tipos que iban, unos mercaderes para Egipto, que llevaban especias y perfumes, y lo sacaron y se lo vendieron. Y vendieron a José. Sus propios hermanos lo vendieron. Tú tienes que tener cuidado. Porque muchas veces la persona en que tú más confías puede ser la persona que te está metiendo la daga por la espalda, atravesándote el alma. Entonces se lo llevaron vendido. ¿Sabe por qué? Le quitaron el manto de colores y se lo revolcaron en sangre de animal. Mataron un cabrito y se lo revolcaron en sangre. Perdón, yo quiero decir, José, vamos a le cambiaron por primera vez el vestido. Él tenía un manto de colores. Y yo quiero que tú vayas conmigo cambiándote esos mantos. Vamos a transicionar, vamos a ir avanzando y evolucionando espiritualmente. Tú me vas a entender porque Dios me ha dado la gracia de enseñar con sencillez. Dice que primero el manto de colores, el primer vestido, manto de colores es el manto de la alegría, aquella tú sabes, cuando una persona está nueva creyente, carga ese manto de colores y cree que ese es el tiempo de la inmadurez, de que todo es la fantasía, de que creemos que todo el mundo es Dios y que todo el mundo es Jesucristo y lo damos todo, pero cuando comenzamos a crecer espiritualmente, comenzamos a ver que no son dioses y comienzan los malos testimonios y comienzan aquellas decepciones, comienza a ver que el pastor o la pastora o el hijo del pastor no es lo que debía ser y comienza tú a afligirte. Ese es el tiempo del manto de colores, el manto de la inmadurez, el manto de esa fragilidad, de esa ternura espiritual. Bendito sea el Señor, pero Dios no te quiere inmaduro y por eso muchas veces Dios permite que te den trancanazos para que tú no confíes en el hombre, sino que confíes en Dios, porque maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces ese manto de colores viene siendo esa etapa de nuestra vida donde creemos ciegamente y nos entregamos y le abrimos la casa a todo el mundo y creemos y le damos la llave del carro, de la camioneta a todo el mundo, y entonces nos lo traen en una grúa chocado y comienzan las decepciones y mucha gente no puede manejar esa etapa y se descarrían y entonces se vuelven peor que antes. Entonces yo quiero que tú en este momento te quites ese manto de colores y no seas inmaduro. Porque por la inmadurez mucha gente está en el mundo. Porque el pastor no me da la mano, no me saludaba. Salúdalo tú no te vas a caer porque alguien no te salude. Tú no vas a la iglesia para que te saluden. Tú no vas a la iglesia para que te abracen. Tú vas a abrazar. Tú no vas a la iglesia para que te amen. Tú vas a la iglesia a amar. ¿Entiendes? Eso tú tienes que madurar. Entonces le quitaron ese manto. Le quitaron ese manto de colores. Ya no están, ya tiene los ojos abiertos. Ya maduró, ya creció. Entonces, cuando llega a Egipto, lo compra Potifar, un oficial de confianza del faraón. Y ahí estuvo ese muchacho, 17 años, tierno. Lo compraron, lo vendieron por 20 piezas de plata. A Jesús lo vendieron por 30. Este estaba más barato que Jesús porque nadie vale lo que vale Jesús. Perdón. Y dice que cuando llega a Egipto lo compra Potifar, le entrega su casa, le entrega todo, pero le dice todo está en tu mano menos mi esposa. O sea, siempre hay límite. Siempre hay límite. La gente tiene que aprender a bregar con límite. Usted no puede hacer lo que a usted se le antoja. Usted va a un lugar, hay límite. Usted va a un país, hay límite. Hay reglas, hay leyes que te limitan. Y el desconocimiento de una ley no te exceptúa de cumplirla. Y nadie puede. Hay un adagio, un proverbio
entre abogados que dice que nadie puede alegar su propia idiotez para justificar el pecado, el delito. No lo sabía, pero va preso. Ahora, dice que estando allí le cambiaron el vestido, ahora cargaba un vestido de esclavo. Ahora en Egipto se viste de esclavo. ¿Qué es un esclavo? Es el último eslabón o el último escalón en una escalera social o el último eslabón en una cadena social. El esclavo no tiene, lo primero que pierde un esclavo es los derechos. Un esclavo no tiene derechos sociales. Un esclavo no existe. Un esclavo no tiene vida propia. Un esclavo depende de su señor. Ese es el segundo vestido que quiero que te pongas ahora mismo. Quiero que ahora te vistas, porque este es un proceso, vestirte de esclavo. Cuando tú eres un esclavo de Jesucristo, ya tú perdiste tu derecho. Ya tú no tienes derecho a hacer lo que te da la gana con tu vida, con tu lengua, con tus ojos. Ya tú no puedes oír lo que te da la gana, música con tus oídos. Ya tú no puedes ver cualquier basura en la televisión. Ya tú no tienes derecho a estar viendo novelas. Ya tú no tienes derecho a estar pasando horas viendo películas violentas, viendo películas de terror, viendo a Chucky, viendo suciedades, pornografía en la televisión y en la internet y aún en el teléfono. Bendito sea, esta cosa está matando a un gentío. Bendito sea el Señor. Ha sido una guillotina para el alma de mucha gente, hasta para la relación con Dios. Ya la gente ya no quiere orar porque tiene que estar pegado de este aparato. Entonces tú como esclavo lo primero que pierdes es tus derechos. Tú no tienes derecho. Tú no tienes derecho, ahora le perteneces a un Señor, le perteneces al Señor. Jesús lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa expresión, negarse a sí mismo, significa renunciar a tus derechos. Ya tú no tienes derecho. Ya tus sueños no son los tuyos, sino los de Dios. Ya tu camino ya no es el tuyo, ya es el de Dios. Dios te rompe tu agenda personal y te da la de Él. Ese es cuando tú te pones ese vestido de esclavo. Ahora, yo estoy muy orgulloso de ser un esclavo de Jesucristo, en el buen sentido de la palabra. Somos hijos de Dios, pero lo que quiero decir, yo perdí, incluso el libre albedrío es la capacidad que el hombre tiene para elegir entre el bien y el mal, ser fiel a Dios o no ser fiel. Yo renuncié al libre albedrío, porque por el libre albedrío hay mucha gente de cabeza en el infierno. Por el libre albedrío hay gente ahora que decidieron por ese albedrío estar en un hotel ahora con un amante o con un amante. Entonces yo renuncié al libre albedrío porque yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. La Biblia dice en Romanos 8:14 que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces yo te estoy enseñando esto porque eso te va a servir de algo. Entonces ahí estuvo, la mujer se enamora de él. Se enamoró de José, porque una persona que tiene sueños y que está en el proceso evolutivo es una persona agradable, una persona atractiva. Óigame, vea, Sara era una vieja y unos reyes se querían casar con ella, porque ella no era su carne, era la unción, era el propósito de Dios en ella. Entonces, este hombre, como era un chico, era hermoso, pero lo hermoso de él no era su físico, sino el propósito. La mujer de Potifar se enamoró de él y siempre lo arrinconaba y lo besuqueaba y quería que se acostara con él. Y era una mujer, me imagino que debe ser hermosa. Yo me imagino que José le diría: mire, mujer de Potifar, usted está muy bonita, pero yo tengo un sueño de Dios y usted no tiene ese sueño. Si tú metes a alguien en el sueño que Dios te dio, alguien equivocado, te convierte el sueño en pesadilla, te convierte la barca de la gloria en un Titanic y te vas a hundir. Ten cuidado a quién metes tú en el plan y en el propósito de Dios. Yo conozco gente que tenía un plan de Dios grande con ellos, que Dios tenía un plan y un propósito grande, pero se enredaron, se casaron con la persona equivocada y ahí terminó todo, se acabó. Tú no puedes comprometer el sueño de Dios por ratos con nadie. Tú no puedes cambiar la eternidad por un ratito de placer con alguien, dándole placer a esta carne.
y salió corriendo, huyó. Le dejó la vestidura, la mujer lo desnudó. La mujer estaba decidida. Bueno, lo primero que el diablo quiere es desnudarnos, quitarnos el testimonio. Satanás quiere, hay mucha gente aquí desnuda, tremendos vestidos, tremendos trapos, perfume, pero espiritualmente están desnudos porque Satanás le quitó el testimonio. Lo segundo después de tu salvación que debes cuidar es tu testimonio y tu unción. Le quitó la ropa y salió desnudo, pero él era justo y él era inocente. Cuando a ti te desnudan siendo mentira, Dios se encargará de cubrirte con su gracia, con tu gloria, con la gloria de él. Entonces cuando llegó el esposo le echó el cuento que no era, porque dice hay gente que le habló al esposo estando José ausente. Tú sabes que es tremendo cuando una persona habla de otro a espalda, sin darle la oportunidad de defenderse, aunque a mí particularmente no me importa porque a mí me defiende Dios. Y se enfureció el hombre y lo echó en la cárcel. Ahora en la cárcel lo vistieron de preso, un vestido de raya. Ahora se quitó el vestido de esclavo y ahora es preso. Se puso el vestido de preso y quiero decirte, ponte ese vestido ahora mismo. ¿Qué pierde un preso? Lo primero que un preso pierde es la libertad. Hay gente que han tomado la libertad en Dios para fomentar el libertinaje. La libertad en Dios no es licencia para pecar. Mira lo que dice. Preso, lo metieron en la cárcel, hermano, amigo que me está viendo. Y él estaba preso. O sea, el tercer vestido es de preso, tiene que vestirte de preso. Lo tercero que tú tienes que entender acá es que como preso de Cristo y del Evangelio, tú pierdes la libertad. Pablo dijo, yo estoy libre aunque tenga cadenas en mis brazos, en mis manos, aunque tenga grilletes, aunque tenga el cepo, yo estoy libre. Pablo vivía preso y nadie habló más de libertad que Pablo. Ahora, yo quiero que entiendas esto. Ya tú no tienes libertad para acostarte a la hora que quieras, para comer a la hora que quieres. Un preso está bajo un régimen disciplinario, está bajo una disciplina. Entonces nosotros como presos del Señor sabemos que estamos cautivos a la obediencia del Señor. Voluntariamente nos hacemos presos de Él, nos hacemos cautivos de Él, bendito sea el Señor. Entonces el diablo va a tratar de buscarte un abogado para sacarte de esa condición de preso de Dios para convertirte en un esclavo del pecado. Entonces no te sueltes de las cuerdas que caen en lugares deleitosos, dice la Biblia. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea el Señor. Así que ahí estuvo. Mientras él estaba preso, un mal testimonio. José, el hebreo, quería violar a la esposa de Faraón, de Potifar, y ahí pasó. Y eso la gente lo creía, pero ahí en la cárcel él también seguía soñando, interpretando sueños. Eso no le quitó a él la capacidad de soñar. Ahora no solamente soñaba, sino que interpretaba sueños. Qué tremendo. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por este proceso para poder interpretar los sueños de otra gente, los sueños de la familia, nuestros propios sueños, incluso los sueños de Dios. Aleluya. Con el Espíritu Santo de Dios, por supuesto, que Él es el que escudriña los secretos del corazón de Dios. Y ahí estuvo. Y soñó con dos tipos que estaban ahí, soñaron, porque cuando él llegó a la cárcel activó a los demás en el sueño, porque tú contagias positivamente a la gente. Y entonces uno soñó, el panadero soñó y el copero también. El panadero soñó que tenía en la cabeza una cesta con muchos manjares y los pájaros se la comían los manjares en la cabeza. Le dijo, de aquí a 3 días, Faraón te va a cortar la cabeza. Y yo, el copero soñé que la mano del Faraón exprimía la uva en la copa y yo se la daba. De aquí a 3 días
Faraón te va a devolver a tu trabajo. ¿Por qué al copero lo perdonaron y al panadero lo decapitaron? ¿Sabe por qué? Porque el panadero, pan representa la palabra, y los que negocian con la palabra, los que delinquen en la palabra, los que usan el mensaje, los que usan la palabra, los que usan la Biblia para delinquir, los que se esconden detrás de una Biblia, los que esconden su poca vergüenza detrás de un credencial ministerial, el diablo se lo va a llevar. Los que negocian con la palabra, los que cambian el mensaje, los que cayeron en la apostasía, los que ya no hablan del rapto de la iglesia, los que no exhortan el pecado, los que están volviendo la palabra de Dios, las aves de rapiña vengan y se la coman, bendito sea Dios, a usted le van a cortar la cabeza. Pero el copero, la palabra copa, dice que las uvas eran maduras, quiere decir que eran maduros. Cuando una persona empieza a madurar, entra en el periodo de la madurez, Dios lo promueve y lo pone a ministrar en altos niveles la gloria de Dios. Ahora, de ahí lo sacaron porque el faraón tuvo un sueño y nadie se lo podía interpretar, solamente José. Bendito sea el Señor. Entonces lo sacaron de ahí rapidito, le cambiaron la vestidura de preso, lo bañaron, y cuando atendió y le interpretó los sueños al faraón, qué lindo es tener gente que interprete sueños, que en vez de traer problemas sea generador, un dispensador de soluciones. Y dice que cuando Faraón dijo, ¿quién puede estar frente a mí, al lado mío, mejor que tú? Bendito, tú estás capacitado. Aquí en Egipto no hay nadie más capacitado que tú. Y los brujos que están ahí y los consejeros de Egipto lo aprobaron, bendito. Porque mire, cuando usted camina con Dios, aún a los enemigos lo hace estar en paz con usted. Y dice que lo mandó a vestir con las vestiduras reales, la vestidura de gobierno, lo convirtió en el gobernador de Egipto. El segundo después de Faraón era José. De la cárcel Dios lo levantó para que reinara. Bendito sea el Señor. Tú caminas con Dios, no te desanimes, que de ahí te saca Dios y te va a promover, y la gloria que vendrá será mayor. Perdón. Entonces dice la palabra del Señor, permiso, que él se vistió ropas reales, le pusieron anillos. Esta es la cuarta vestidura, la del gobierno, la de la autoridad. Y Dios quiere que tú, Dios quiere que tú te vistas de autoridad. Pero la autoridad no viene así, de abracadabra, pata de cabra. Ni lo vas a pedir por internet, ni te lo van a traer por Amazon. La autoridad te la ganas en este proceso. De estos 4 vestidos que estoy hablando, que son 4 etapas en la vida evolutiva de un cristiano verdadero. Y allí estando en Egipto, todo el mundo se arrodillaba delante de él, inclusive los mismos hermanos que lo odiaron terminaron inclinándose delante de él. Yo te voy a decir algo, la gente que te han hecho daño por causa de lo que Dios ha puesto en tu vida, algún día vendrán a inclinarse delante de ti. Cuando digo esto, estoy hablando en el buen sentido de la palabra, para reconocer que era verdad lo que tú decías, que el mensaje que tú predicabas era verdad, que no era una fantasía, que tú no eras producto de un ministerio al vapor, sino que fue Dios que te llamó directamente para ponerte ahí donde estás ahora. Y los que antes te aborrecían, hoy van a reconocer que tú eres un hombre, una mujer de Dios. Y los que antes te vilipendiaban, que te adornaban con toda suerte de peyorativos, ellos van a tener que reconocer que tú eres un ungido de Jehová o una ungida de Jehová. Y dice aquí, gloria a Dios, que él se sentó a la diestra del faraón y nadie podía hablar con faraón si no hablaba primero con José. Es decir, que José es un tipo perfecto de Cristo. Nadie puede hablar con el Padre si primero no viene a Jesús. Y dice que cuando salía José en el carruaje tocaban trompeta y tenían que inclinarse delante de José, porque delante de Jesús se doblará toda rodilla. Y quiero decir esto para terminar. Los 2 presos que estaban en la cárcel, uno murió y el otro lo perdonaron. Cuando Jesús estaba en el Calvario,
esos mismos dos presos estaban allí, uno a la izquierda, otro a la derecha. A uno lo eliminaron, se fue al infierno hasta hoy, como el panadero, y el copero, como aquel que dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Lo perdonaron. Yo sé lo que estoy enseñando y yo quiero que usted aprenda, que usted evolucione para bien. El conocimiento no es para que usted sepa más que nadie, para avergonzar a nadie, sino para que la gente crezca. Hay mucho ataque a la iglesia, hay mucho ataque a la fe. Bendito sea el Señor para siempre. Necesitamos gente que esté bien clara en lo que es la salvación, en lo que es el reino que nosotros predicamos. Bendito sea el Señor para siempre. Esto es lo que yo quería compartir hoy con todos ustedes, porque de veras, inclusive cuando José llega a Egipto y ya era gobernador, le dieron una esposa que no era israelita, era egipcia, era gentil, porque eso representa a Jesús. La esposa de Cristo no es hebrea, no es israelita, es gentil. La esposa de Cristo es del mundo, Dios la sacó del mundo, nos limpió en la sangre y hoy en día somos la novia del Cordero. Y dice la palabra del Señor, bendito sea Dios, que le dio unos hijos allí. Y cuando llegaron los hermanos a Egipto, que él no se dio a conocer, porque los hermanos no lo conocieron, porque cuando Jesús vino la primera vez, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Aleluya. Eso representa la primera visita de Jesús como Mesías en la tierra. Bendito sea el Cristo de la gloria. Pero la segunda vez cuando vinieron, Él se presentó y se dio a conocer a sus hermanos. Eso es lo que va a pasar, como dice la Biblia en Apocalipsis o en Zacarías 14, que cuando Él descienda, sus hermanos lo van a reconocer, y los israelitas, los judíos, van a aceptar a Jesús y van a entender que fue a ese al que ellos negaron una vez, y dijeron, y le van a decir: y esas heridas en tu mano y en tus pies, eso me lo hicieron en la casa de mis amigos, en la casa de mis hermanos. Eso es Jesucristo. Y para concluir, para cerrar esto bien cerrado, bendito sea Dios, la esposa estaba, mientras Él se presenta a sus hermanos, los israelitas, la esposa de José estaba en el palacio, porque eso representa que cuando Jesús se manifiesta, mientras el Señor está trabajando en la gran tribulación para volver el corazón de los hijos de Israel a Él, nosotros, como la mujer de José, la esposa de José, estará en el palacio escondida. Estaremos en el cielo 7 años en la boda del Cordero. Esto está claro, esto es escatología, pero esto es una situación tan sencilla. Yo no sé cómo hay gente que han enredado el Evangelio. El Evangelio es tan sencillo que fue creado para los niños. Esto no es cuestión de complicaciones ni de dogmas religiosos. Esto es sencillo. El Evangelio es sencillo. Dios es sencillo. Aleluya. Quiero orar ahora por todos los que me oyeron, orar por los enfermos. Padre, yo te doy gracias por todos aquellos que han oído tu palabra. Te pido que tu palabra corra como ríos de agua viva, que tu palabra se glorifique en los corazones de cada quien. Señor Dios mío, límpianos a todos, ayúdanos a ir transicionando, a ir cambiando de vestidura, Padre, hasta que lleguemos, Padre mío, a la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a vencer a los que nos aborrecen por causa de los mantos que usted ha puesto en nosotros, a causa de aquellos que nos aborrecen a causa de los sueños y el mensaje que usted nos entregó. Padre, ayúdanos, Padre mío, líbranos de la cisterna, líbranos de la mano de los que nos aborrecen. Ayúdanos, Padre, a serte fiel. Padre mío, como te fue fiel José en Egipto, ayúdanos a ser fiel como te fue José en la cárcel, y ayúdanos a serte fiel como fue José a la derecha del faraón en el momento del gobierno, en el momento de estabilidad y de poder y de unción. Señor, que no podamos, Dios mío, volvernos al mundo, que no siempre te demos la gloria, que entendamos que todo lo que tenemos te lo debemos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a todos los enfermos también. Que Dios sane a los enfermos, toda enfermedad, en el nombre de Jesús, cualquiera sea. Póngase la mano en el lugar afectado, porque Dios es poderoso. Y digo, creyendo que por las llagas de Jesucristo fuisteis curados. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Que Dios les bendiga. Será hasta otro programa, Restaurando el Altar de Dios.